¿Ser un influencer de Dios para las misiones? ¿Qué quiere decir esto de ser un influencer o de tener influencia? ¿Cuáles son 3 elementos esenciales para ser cristianos de influencia hoy en día, especialmente en las misiones? Quédate conmigo y platiquemos. Estás escuchando Asistiendo a Obedecer por Gloria Sloan de Castellanos, coach, estratega, escritora y directora de Asociación Asiste, una organización dedicada a servir a la Iglesia, a participar en la obra misionera de una manera bíblica, responsable y estratégica. Comenzamos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Asistiendo a Obedecer. Soy Gloria Sloan de Castellanos y me encanta que hayan tomado el tiempo para poder acompañarnos en esta ocasión. Esta es la segunda parte de un tema que abordamos la semana pasada sobre cómo ser influencers de Dios para las misiones, cómo ser alguien, un cristiano que tenga influencia positiva en otras personas para poder ser obedientes a la gran comisión. Solo para recordarnos un poco de lo que estuvimos tratando la semana pasada, estuvimos hablando sobre lo que quiere decir ser un influencer, cómo los influencers de hoy están teniendo un impacto muy grande en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes. Pero cómo es importante que nosotros como cristianos podamos ser de gran influencia para algo mucho más glorioso, mucho más eterno, mucho más importante. Hablamos también sobre la definición de influencia. Quisiera volver a leerles, volver a expresarles lo que es esta definición, solo como a manera de repaso, pero yo les recomiendo que puedan escuchar el episodio anterior para que puedan tener un panorama completo de lo que hablamos. Entonces, la definición de influencia es el poder o capacidad de afectar las decisiones, comportamientos u opiniones de otros a través de la persuasión, el ejemplo o la autoridad moral. Puede ser positiva o negativa dependiendo del contexto y de las intenciones del influenciador. La influencia puede derivar de la confianza, el respeto o la admiración que alguien tiene hacia otra persona. Como les dije anteriormente en el episodio de la semana pasada, vimos detalladamente esta definición, así que les invito a que puedan escuchar ese episodio para que tengan toda la información. Pero ahora vamos a continuar con estos 3 elementos esenciales para ser cristianos de influencia en las misiones el día de hoy. Ahora, hablemos de estos 3 elementos esenciales para ser cristianos de influencia en las misiones. Déjenme compartir por lo menos estos 3 elementos esenciales. En primer lugar, es sumamente importante que tengamos intimidad con Dios, que busquemos estar en su presencia. No hay nada que pueda impactar más a una persona que el reflejo mismo de Dios a través de nuestra vida. Qué importante es cultivar esa relación con Dios, es estar en su presencia, en su palabra. Fíjense, es interesante que la palabra de Dios nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro. El resultado de una condición interna produce esa expresión externa que otros pueden ver.
Ahora, los siguientes, déjeme darle algunos ejemplos bíblicos que describen ese cambio notable. Eso es lo que estamos viendo ahorita para ser de influencia a otros. Ese cambio notable que otros pueden ver. Quisiera que viéramos estos ejemplos que vemos en la palabra de Dios de personas que han estado en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús. Veamos en Éxodo 34, 29 al 35. No voy a leerles los textos bíblicos, pero espero que ustedes vayan y puedan tomar nota de ellos y poder leer en la palabra de Dios lo que les estoy compartiendo hoy. En Éxodo 34, 29 al 35, habla cuando Moisés descendió del monte Sinaí después de haber estado en la presencia de Dios. Y quizá ustedes recuerdan la historia. Dice que su rostro resplandecía de tal manera que los israelitas no podían mirarlo directamente. Y Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo. Ni siquiera él se dio cuenta de lo que estaba pasando, de lo que la gente estaba viendo, y les impresionaba. Bueno, algunos sí tenían un poquito de miedo al verlo, pero realmente hubo un cambio que otros notaron después que él estuvo en la presencia de Dios. Qué lindo sería eso, que los otros pudieran ver a través de nuestra vida que hemos estado en su presencia. En Hechos 2, del 1 al 4, aquí la Biblia nos habla sobre el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, tenía un propósito, no solo era hablar en lenguas, sino que estaban hablando en los idiomas que necesitaban para compartir el Evangelio con personas de diferentes naciones que se encontraban en Jerusalén. Qué lindo esto, porque el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo los hizo obedecer y ser testigos, hablando en las lenguas de estas personas, de esos extranjeros que se encontraban en Jerusalén y les predicaban el Evangelio. Qué interesante es esto. El resultado de ser llenos del Espíritu Santo nos va a llevar a la obediencia, nos va a llevar a compartir con otros el Evangelio, que es a lo que Dios nos ha mandado, la gran comisión. Esta llenura del Espíritu Santo no solamente es para apapacharnos, para que nosotros nos gocemos, para que nosotros estemos bien, pero también para tener el poder, así como dice en Hechos 1:8, para ser testigos de Dios y compartir el Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Veamos un texto más. En Hechos 4:13 describe que las personas veían y escuchaban el denuedo de Pedro y de Juan cuando compartían con otros el Evangelio, cuando hablaban con otros. Y la gente sabía que eran hombres sin letras y del vulgo, dice la palabra de Dios. Es decir, eran gente que no era estudiada, digamos, eran pescadores, era gente pues del pueblo. Y ellos se maravillaban, dice, porque les reconocían, que habían estado con Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Era notable que habían estado con Jesús. Veían que Pedro y Juan hablaban y se comportaban de tal manera que eran de gran influencia a otros.
Mi recomendación entonces, de veras, es que todos, cada uno de nosotros busquemos esa intimidad con Dios, estar en su presencia, estar en su palabra, para que de una manera notable y a veces aún sin planificar, la gente pueda observarnos y saber que hemos estado en la presencia de Dios. Ahora vamos al punto 2. Creo que es sumamente importante también que tengamos un claro entendimiento de lo que es la misión de Dios, para ser efectivos en compartir sobre la gran comisión, sobre esta misión. Es clave, es muy importante desarrollar una comprensión profunda de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre este magno mandato, este mandato tan principal. A través de toda la Biblia vemos reflejada la misión de Dios y su propósito para alcanzar a todas las naciones. Además, entendemos que es nuestro magno compromiso obedecerla. Ha escrito un libro muy condensado, muy corto, que está lleno de reflexiones sobre este tema en particular, que se llama Bendición a las Naciones, la sublime obediencia de la Iglesia. Este contiene textos desde Génesis a Apocalipsis, mostrando esta importante misión. Si ustedes desean obtener este libro de manera gratuita, de manera digital, pueden contactarse con nosotros. Ahora, cuando tenemos indudablemente claro que la misión de Dios es bendecir a todas las naciones a través de nuestra obediencia, el resultado normal será el que querramos involucrarnos en movilizar o influenciar a muchos a realizar la misión juntos. Quisiera compartir con ustedes unos pocos textos que están contenidos ahí en Bendición a las Naciones, la sublime obediencia de la Iglesia, ese librito que les he mencionado. Solamente voy a mencionarlos brevemente y espero que ustedes puedan obtener este librito de manera digital, gratuita, o también si viven en El Salvador, pueden obtenerlo también de manera impresa. Ahora, veamos unos cuantos de esos. Comenzando en Génesis 12, 1 al 3, vemos que la misión de Dios es revelada a Abraham. Todas las familias de la tierra van a ser benditas, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 26, 4, la misión de Dios es confirmada a Isaac, el hijo de Abraham. Habla ahí también y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 28, 14, la misión de Dios es recordada a Jacob. Sabemos que Jacob es el hijo de Isaac, e Isaac el hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces Jacob era el nieto de Abraham y Dios le vuelve a recordar, a confirmar. Y le dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bueno, vamos a Mateo, ya el Nuevo Testamento dice Mateo 28, 18 al 20. Ustedes ya lo conocen de seguro, lo que conocemos como la Gran Comisión. La misión de Dios es dada a los discípulos de Jesús y Él les dice que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego llegamos a Apocalipsis y aquí me estoy saltando un montón de textos bíblicos, así que les recomiendo que busquen tener este librito que les estamos ofreciendo hoy. Apocalipsis 7, 9 al 10, vemos que la misión de Dios es cumplida ante el trono de Dios. Qué hermoso es esto cuando vemos que todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas están delante del trono en la presencia del Cordero y diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios.
qué hermosa visión que un día nosotros podremos observar y ser parte de esta congregación, de esta alabanza. Y luego quisiera terminar con Génesis 22. Vamos a regresar a Génesis porque creo que aquí encontramos un desafío. Génesis 22, 17 al 18. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos y hermanas, que este sea nuestro desafío, que nuestra obediencia sea ese desafío. Que todas las naciones de la tierra sean benditas debido a que nosotros obedecemos el mandato de Dios de llevar el evangelio a todas estas naciones, a todos los rincones de la tierra. Y no quiere decir que nosotros individualmente vamos a ir personalmente, pero sí quiere decir que debemos estar involucrados. Yo sí creo que Dios va a demandarnos razón de por qué no participamos en llevar el evangelio a Oceanía o a Asia o a África. Dios nos ha dicho claramente que todas las naciones son nuestra responsabilidad. Cada uno tomando su lugar, cada uno desde su trinchera. Y Dios va a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste para que mi palabra llegara hasta los más remotos lugares de la tierra? Pensemos bien en esto, hermanos, y estemos bien informados, bien educados, tengamos un buen entendimiento de lo que es la misión de Dios. No cumplamos la gran comisión a medias, sino que de manera completa. Y para eso es importante tener un entendimiento claro de la misión de Dios y que nosotros somos responsables de esa misión. Terminando ya este podcast, este tiempo juntos, este episodio, quisiera llegar al punto número 3. Y es un punto bastante práctico. Ya escucharon la importancia de estar en la presencia de Dios, de estar bien entendidos de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la misión de Dios. Y ahora lo que nos corresponde es obedecer. Debemos tener una obediencia intencional, es decir, no solamente de palabras, sí Señor voy a hacerlo, sino que tenemos que intencionalmente hacer planes para obedecerla. Una vez que hemos disfrutado de esa plenitud de Dios en nuestra relación personal con Dios, también estamos convencidos de la misión de Dios. Hemos visto en la Biblia que Dios requiere que nosotros participemos en obediencia en esa misión. Entonces es tiempo de intencionalmente hacer planes de acción para poner en práctica nuestro ministerio de influencers, de influencia. Quisiera sugerirle unas 3 o 4 cosas. 1. Escriba por lo menos 3 decisiones que ha tomado para ser un influencer para las misiones. De lo que hemos platicado y quizá algunas cosas que ni siquiera he platicado, pero el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón y usted lo ha escuchado en otro lugar. Escriba 3 decisiones, 3 cosas que usted va a hacer para ser de influencia, ser un influencer de Dios para las misiones. Número 2, decida cuándo, dónde y cómo va a realizar
eso que ha decidido hacer. Es decir, no solamente se quede con la decisión, sino que ahora sí que planifique y diga cuándo, dónde y cómo va a hacerlo. Y número 3, comparta con alguien sus planes y también invítele a participar. Es bueno compartir con otros los planes y decisiones que tomamos porque pues eso también nos ayuda, nos influye, nos motiva a hacerlo. Y bueno, también sería excelente si esta persona es animada también a participar con usted. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de nuestro podcast de Asistiendo a Obedecer. Realmente este es el primer episodio de nuestro podcast de Asistiendo a Obedecer. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Espero que haya sido de bendición y también espero que nos acompañe en el siguiente. Dios los bendiga y les use poderosamente para su gloria y bendición a las naciones. Soy Gloria Sloan de Castellanos. Gracias por su atención al episodio de hoy en Asistiendo a Obedecer. Si desea más información, no dude de contactarnos. Nuestro número de WhatsApp es +503 68 65 1091. Hasta la próxima.